Buenos días, mis queridos estudiantes León de Grave. Hoy les doy la bienvenida al tema de texto narrativo. Específicamente abordaremos lo que es cuento. ¿Qué diferencia hay entre cuento, mito, leyenda y fábula? ¿Lo sabes? ¿Te habías llegado a plantear esa pregunta? Ahora bien, lo que tenemos aquí es un mentefacto conceptual. Abordaremos lo que es el concepto de cuento. Como estamos viendo, cuento queda en la parte central por ser el concepto que vamos a abordar. La parte de arriba equivale al tema superior, que en este caso sería texto narrativo. Lo que está acá a la izquierda va a ser las especificaciones o características de las que vamos a hablar. En primera instancia hablaremos sobre la función narrativa. Y en segunda hablaremos sobre la forma en que se narra la historia. Sabiendo esto, ahora sí hablaremos de cuento. Según su función narrativa, el cuento busca contar hechos reales o ficcionales de un personaje en un determinado tiempo y espacio. Según la forma en que se narra la historia, cuenta con un inicio, un problema o conflicto del personaje principal y una resolución o desenlace. Es importante saber que para el género cuento existen los tipos de narrador. Tenemos el narrador protagonista. Según su función narrativa, nos dice que este tipo de narrador cuenta los hechos desde lo que ve, escucha y piensa. Y según la forma en que se narra la historia, el narrador protagonista lo hace en primera persona. El otro tipo de narrador es el narrador testigo. Según su función narrativa, nos dice que cuenta los hechos de lo que ve y presencia. Según la forma en que narra la historia, se hace en tercera persona, debido a que es un espectador. Entonces, acá ya tenemos dos tipos de narradores. Y para hablar sobre la diferencia de cada uno, tenemos que ver que el narrador protagonista lo hace en primera persona, porque es el que nos está contando la historia. Es el personaje principal. Ejemplo, cuando yo digo, me levanté, eran las 10 de la mañana, vi que el día estaba soleado. Ahí estoy haciendo una narración en primera persona. Pero ¿cómo diferenciarlo del narrador testigo? Nos dice que el narrador testigo es un espectador. Eso quiere decir alguien que presencia y ve. Yo puedo llegar y decir, iba en el bus cuando miré por la ventana y había una señora que abrazaba a un señor. Ambos se besaban. El señor se arrodilló, sacó un anillo y le propuso matrimonio a la mujer. Entonces, como están viendo, aquí lo que estoy contando yo es solo lo que veo. Y no estoy hablando de mi historia. Estoy hablando de una historia que vi mientras iba en el bus. Eso me hace a mí un espectador nada más. También tenemos al narrador omnisciente. Según su función narrativa, este tipo de narrador cuenta de manera objetiva y detallada la historia. Y según la forma en que se narra la historia, lo hace en tercera persona plural o singular. Todo lo ve y lo sabe. Entonces ustedes, estudiantes, de pronto ya tuvieron acercamiento a este tipo de narrador, tal vez otros no, pero tranquilos, que para eso estoy yo, para explicarles. Cuando hablamos del narrador omnisciente, es un narrador que está por fuera de la historia, por fuera del relato. Este narrador sería como una especie de creador o de Dios
ya que puede decir todo lo que los personajes sienten, todo lo que los personajes piensan, puede estar en todas partes. Y este narrador no está incluido en la historia, está por fuera y nos puede contar con toda libertad lo que está pasando. Se diferencia a los demás narradores, primero porque puede narrar de todo. Si yo como narrador protagonista estoy frente a alguien en una conversación, yo no podría narrarles a ustedes lo que esa persona piensa. En cambio, el narrador omnisciente sí lo puede hacer. Puede abarcar lo que todos los personajes piensan, lo que todos los personajes sienten, porque es un narrador que está por fuera de la historia y nos cuenta todo. Ahora, en la parte derecha nos damos cuenta de que hay otros cuadros. Para los que no saben, esta parte derecha hace parte de los temas exclusores. ¿Qué quiere decir? Acá estamos viendo, apareció mito. Sabemos que mito es un texto narrativo, pero está diferenciado de el tema central, que es cuento. Por eso se llama tema exclusores. Hacen parte del tema en general, pero es diferente al tema central que se está abordando. Y lo vamos a ver ahora. Nos dice que el mito, según su función narrativa, es explicar el origen del mundo, las cosas, los animales, las personas, etc. Entonces aquí nos damos cuenta que el mito está alejado a lo que el cuento quiere hacer. Mientras el cuento solo busca contar hechos reales o ficcionales de un personaje en un determinado tiempo y espacio, el mito busca explicar el origen del mundo, de las cosas, de los animales, de los seres. Entonces acá ya vemos la primera diferencia. La forma en que se narra la historia en el mito nos dice que cuenta con un planteamiento, que este sería qué se busca explicar, qué origen, un nudo, un clímax y un desenlace en el que se explica el origen de algo determinado. Otro género que hace parte del texto narrativo es la leyenda. Nos dice que, según su función narrativa, busca explicar fenómenos sobrenaturales que se evidencian en determinadas comunidades. O sea, esas cosas paranormales, esas cosas extrañas, esos personajes históricos que no sabemos la veracidad y no sabemos si son reales o no. Todas esas historias que solo quedaron marcadas en una comunidad. Según la forma en que se narra la historia, la leyenda cuenta con una introducción, un desarrollo, un desenlace y por lo general una advertencia. Esto último lo digo puesto que muchas leyendas, al tratarse de cosas paranormales, siempre dejan una advertencia, como quien dice, no seas infiel o no te metas por ese bosque porque te podría pasar algo mal. Allí habita un ser sobrenatural. Otro género del texto narrativo es la fábula. Según su función narrativa, nos dice que busca contar una historia que por lo general deja una enseñanza o moraleja al que lo lee. Acá nos damos cuenta de esas historias que son de animales, de objetos inanimados que tienen cualidades humanas o atributos que solo los humanos poseemos. Y por medio de su historia y relato crean un dilema moral, que ese dilema moral lo podríamos tener nosotros en cualquier momento en nuestra vida diaria. Por ejemplo, un animal que le gusta mucho mentir, eso lo vemos en nuestro diario vivir. Hay personas que les gusta mentir, hay otros que no, pero por lo general este relato está construido ¿para qué? Para que por medio de ese dilema moral, en este caso el ejemplo es el animal le gustaba mucho mentir, nos muestre que al finalizar la historia, el animal que le gustaba mentir tuvo una lección, digamos, por parte de los otros animales, ya que le descubrieron la mentira, todos se enojaron con él, perdió las amistades, quedó solo.
Entonces ahí nos deja como moraleja que mentir es malo. Las fábulas siempre están buscando dejar esa enseñanza o moraleja por medio de sus relatos. Según la forma en que se narra la historia, nos dice que la fábula cuenta con un inicio, un dilema moral o conflicto, un desenlace y una moraleja o enseñanza, que por lo general siempre está al final de la historia. Otro género del texto narrativo es la novela. Acá nos dice que según su función narrativa, busca contar una historia real o ficcional, con una trama más compleja en el que se abordan varios personajes y varias situaciones en un determinado tiempo y espacio. Si ustedes se habían llegado a preguntar qué diferencia hay entre la novela y un cuento, acá nos damos cuenta. La novela es mucho más profunda, toca temas más amplios y por su extensión, ya que la novela es más larga que el cuento, permite que haya más personajes en la historia, más situaciones, más lugares y no solo un conflicto que por lo general se resolvería rápidamente como en el cuento. La novela es más extensa, por lo tanto pueden haber más de un solo conflicto. Y según la forma en que se narra la historia, cuenta con un inicio, una serie de conflictos, unos intentos por resolver dichas problemáticas y un desenlace o resolución de conflictos. Queridos estudiantes, es muy importante que ustedes tengan este mentefacto claro. Por lo tanto, les voy a pedir favor de que pausen el video, saquen una hoja de blog, una hoja de cuaderno de tamaño grande y por favor lo pasen para que lo puedan pegar en sus cuadernos. Asimismo, les voy a pedir el favor de que le tomen una foto y me lo manden, ya que esto contará con una nota afectiva. Ahora bien, seguiremos. Texto narrativo. Consiste en un relato por parte de un narrador sobre hechos reales o imaginarios. Están protagonizados por unos personajes en un tiempo y lugar determinado. De ahora en adelante veremos cada parte que vimos en el mentefacto de una forma más clara y más específica. Aquí ya abordamos lo que es texto narrativo. El cuento es una narración breve de carácter ficcional, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Por eso les decía anteriormente que el cuento es corto y la novela es larga, ya que el cuento es algo breve, algo sencillo, pero no por eso hay que decir que sea algo más fácil de elaborar o que sea un tema cualquiera. No, el cuento también tiene su complejidad. Eso ya va de acuerdo al autor y cómo quiera desarrollar la historia. Ahora veremos los tipos de estructura que tiene un cuento. Una historia puede tener un orden cronológico, o sea, un orden normal, el que todos conocemos. El inicio, nudo y desenlace. Como estamos viendo acá, les puse una flechita, que esto nos indica que la historia transcurre normalmente, de principio a fin. Acá vemos parte por parte, nos dice el inicio, presenta los personajes y la situación general. Nudo o desarrollo, presenta los sucesos como se van desarrollando hasta llegar al clímax o punto culminante. Desenlace, presenta la solución a los conflictos de la acción. Ejemplo, en Caperucita Roja, un cuento que ya todos debemos conocer, y si no te invito a que lo busques y lo leas. En el inicio tenemos a Caperucita que va a visitar a su abuelita, pero se encuentra con el lobo en el bosque. Aquí empieza el nudo, porque resulta que el lobo se da cuenta que ella va a ir a donde la abuelita y el lobo se la quiere comer, pero Caperucita siempre busca la forma
de estar aislada de él. Entonces él, sabiendo para dónde va ella, porque él logra hablar con ella y le saca esa información, él se la adelanta y se va para la casa de la abuelita. Allá se disfraza de ella. Caperucita cuando llega la ve y cree que es la abuelita. Entonces acá estamos evidenciando el conflicto de la historia. ¿Qué irá a pasar? Ahora, acá nos dicen, el lobo se había comido a la abuelita, por eso pudo estar ahí y pudo estar disfrazada de ella, había tomado su ropa. Caperucita, creyendo que era la abuelita, entró a la casa. Se confió, estuvo cerca del lobo, que estaba disfrazado de la abuela, y a lo último el lobo aprovechó que ella estaba distraída para comérsela. Ya estamos llegando al desenlace. ¿Cómo se resolverá ese conflicto? ¿Cómo terminó esa historia? Nos dice que un leñador que pasaba por la cabaña cerca escuchó al lobo cantar. Cuando se acercó se dio cuenta que estaba cantando su barriga de felicidad. El leñador se dio cuenta que el lobo se había comido a Caperucita y a la abuelita. Entonces él, con un cuchillo, abrió el estómago del lobo, sacó a la abuelita y a la Caperucita y llenó al lobo de piedras. Cuando el lobo salió pensó que tenía a Caperucita y a la abuela en su barriga todavía, ya que no sabía que el leñador le había llenado su estómago de piedras. Él se fue contento y el leñador con la abuelita y Caperucita quedaron felices porque él no solo la salvó, sino que ya no tuvo un problema en volverse a encontrar con el lobo nunca más. Entonces aquí vemos cómo culminó la historia. Otro tipo de estructura es cuando se cuenta la historia partiendo desde el final. Luego nos muestra la situación problemática que hubo y finaliza con el comienzo de la historia. Este tipo de narración la encontramos en la canción The Scientist. Ahora bien, el siguiente tipo de estructura se llama el bucle. Es una forma de contar la historia en la cual el personaje está atrapado en una serie de sucesos que se repiten sin parar. Entonces acá vemos que lo que hace con el círculo, nos damos cuenta, es dar vueltas. Comienza la historia, vemos la situación problemática, finaliza y de alguna forma vuelve al inicio de la historia nuevamente. Entonces acá les traigo un ejemplo para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Puede que para ti haya un mañana. Puede que haya 1000 o 10.000. Pero algunas como yo, solo tenemos hoy. Bombón, sube. Es muy graciosa. No me puedo creer que se termine el instituto. Bueno, al menos lo hemos pasado bien. Nos hemos liado con los tíos más guapos y hemos estado en las mejores fiestas. Haré un fiestón esta noche y mi madre no está. Oh, Dios mío. ¿Qué hace aquí? Ahora verás. El instituto se acaba en un suspiro. Mamá dice que te levantes. Es sábado. Puede que para ti haya un mañana. Vas a ver el bis y el homónimo. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué quieres decir? ¿En serio? Creo que esto ya lo he vivido. El instituto se acaba en un suspiro. Cuidado con el camión. ¿Qué camión? A pesar de que intente cambiarlo, el día empieza y acaba siempre igual. Mi madre se Se va. va de viaje y harás una fiesta. Sí, ¿cómo lo sabes? Rob, ¿Qué? me encuentro mal. ¿Te has metido en un lío? Confía en mí. Vive tu vida. Mamá,
crees que soy buena persona? No importa lo que yo crea, importa lo que creas tú. Como si no hubiera un mañana. La chiflada se acerca. ¿Por qué nos cae mal Juliet? ¿Por qué te importa ahora? Ayer dijiste que temías que te mordiera. Hace mucho de eso. Eso fue ella. ¡Juliet, espera! Si tengo que revivir el mismo día una y otra vez, quiero que sea un día que sirva de algo. Y no solo para mí. Solo tengo que resistir un minuto más. Si no, despierto. El ejemplo que les acabo de mostrar es una película, aunque también hay una novela escrita sobre eso. Acá nos dimos cuenta que el protagonista, o la protagonista en este caso, está atrapada en un bucle. Cada vez que ella muere, al finalizar la noche, amanece en el mismo día. Entonces quedó atrapada en ese mismo día. Y vemos cómo la historia se repite y se repite y se repite. Este tipo de estructura también es compleja de elaborar. Otro tipo de estructura es el conocido flashback. En este se utiliza para introducir un recuerdo en la historia. O esto se hace con el fin de explicar algún suceso ocurrido o para resaltar algo del pasado. Esto no altera la linealidad del tiempo. Como vemos acá en la imagen, vemos una pareja que está recordando, está pensando cuando te compraron, digamos, la gorrita y el guante. Tal vez estaban en un momento romántico donde estaban viendo un partido de fútbol. Entonces ella, al ver la gorra, recordó ese día. Por eso vemos acá que la estructura es el inicio, nos devolvemos al pasado porque es el recuerdo de la persona, y luego viene el final de la historia. Ejemplo, yo podría ir caminando por la calle y ver una tienda donde están vendiendo algunos juguetes. Inmediatamente yo empiezo a recordar mi niñez, cuando era pequeñito, cuando estaba con mis papás, el primer juguete que tuve. Entonces, ahí no estoy alterando el tiempo, lo que estoy haciendo es recordando, así como cuando ustedes se acuerdan de su primer amigo, cuando ustedes se acuerdan de su primer juguete, cuando ustedes se acuerdan de esos paseos que hacían con sus padres cada diciembre, cada Navidad o en vacaciones. Esos recuerdos pueden ser introducidos en la historia. Yo puedo recordar cosas pasadas, narrar solo lo que recuerdo y luego volver al momento en que recordé y seguir normalmente con mi historia. Ustedes lo conocen como recuerdos, en la literatura se conoce como flashback. Acá nos damos cuenta que la literatura es muy hermosa por eso, ya que se puede jugar con el orden en que se cuenta una historia, la forma en que se cuenta una historia, asimismo el narrador que se escoge para la historia. Y ahora lo explicaré. Entonces, entraremos a hablar de los elementos narrativos. Tenemos al tipo de narrador. Por un lado tenemos al narrador omnisciente. Es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. O sea, lo sabe todo. Sabe lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, y se hace en tercera persona, en plural o singular. Como es un narrador que está por fuera de la historia, yo podría empezar a hablar de Juan y Camila, que se iban a encontrar a las 3 de la tarde. Juan despertó en su casa en el sur del bar y Camila despertó en el norte de la ciudad. Ambos tienen una vida distinta, pero como yo soy un narrador omnisciente que estoy por fuera de esa historia, puedo estar en el sur de la ciudad y al mismo tiempo en el norte, hablar de Camila y hablar de Juan, de lo que Juan siente, de lo que Juan piensa y de lo que Camila siente y de lo que Camila piensa. Ellos se van a encontrar. Camila tiene un plan de
o una intención de por qué se quiere reunir con él. Al igual que Camilo. Ellos no lo saben, pero yo que soy el narrador omnisciente lo sé todo. Ese tipo de narrador es uno de los más como estratégicos que uno puede utilizar para crear una historia, ya que como el narrador no está adentro, puede hablar de cualquier cosa que esté pasando en cualquier lugar. Ahora pasaremos al narrador testigo. Es el que cuenta los hechos a partir de lo que ve y presencia. Se hace en tercera persona en forma de espectador. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo empiezo a hablar de dos personas que están en la calle, de lo que yo estoy observando y presenciando, estaría hablando de él y de ella, o de ellos. Por eso es tercera persona. No hablaría de mí, hablaría solamente de lo que yo veo y presencio, que en este caso sería la historia de ellos. Pero yo sí estoy incluido ahí porque lo que me hace diferente del narrador omnisciente es que yo solo puedo hablar lo que veo y presencio. Yo puedo ver dos personas que se están viendo, que se están besando, pero no podría llegar a decir qué es lo que cada uno está pensando. Por eso solo soy un espectador. El último tipo de narrador es el protagonista. Es el que cuenta los hechos desde lo que ve, siente y piensa. Primera persona. ¿Por qué se dice primera persona? Porque es todo lo que yo puedo ver, todo lo que yo puedo contar. Toda la narración viene en torno a lo que yo digo. Ejemplo de narrador omnisciente. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. Entonces acá nos damos cuenta cómo alguien puede hablar de todo lo que está sucediendo en el entorno de un personaje. Para eso hablaremos de los estilos narrativos. Nos dice que, para explicarnos lo que opinan, dicen o sienten los demás personajes de la historia, el narrador puede utilizar los siguientes estilos. Lo puede hacer de forma directa. El narrador deja que los personajes hablen por sí mismos. Eso quiere decir que yo en la historia, como un narrador omnisciente, podría decir, lo vamos a hacer acá un ejemplo en estilo directo. La chica comentó: he asistido a un concierto de Ana Torroja y me ha encantado. Y inmediatamente yo podría decir, el chico le dijo: qué bueno, amiga, yo sabía que te iba a gustar. Entonces acá vemos que dejamos que los personajes hablen. A eso lo llamamos diálogos. Otra forma en que el narrador omnisciente puede plasmar esas conversaciones de los personajes es en el estilo indirecto. Nos dice que es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los personajes. Entonces, a diferencia del estilo directo, aquí en el indirecto yo ya no digo y Ana dijo y Juan le contestó, sino que inmediatamente paso yo a narrar lo que ellos dijeron. La chica comentó que había asistido a un concierto de Ana Torroja y le había encantado. Juan estuvo muy contento por esto, puesto que él quería que a ella le gustara ese tipo de conciertos. Entonces acá nos damos cuenta que yo ya no empiezo a decir y él dijo y ella dijo, o sea, ya no hay diálogos. Lo que hago es narrar esos hechos y conversaciones y no les doy la prioridad a los personajes de que hablen cada uno. Y por último tenemos el estilo indirecto libre. Se produce una combinación de los estilos anteriores, es decir, se alternan el estilo directo con el indirecto. Se mezclan los dos estilos. En este caso yo podría hacer una historia donde yo diga, la chica comentó, he asistido a un concierto de Ana Torroja y me ha encantado. Juan estuvo contento porque él quería que ella participara más en esos conciertos. Entonces acá nos damos cuenta que mezclé. Primero dije lo que la chica comentó
y luego narré lo que Juan diría, sin necesidad de darle esa pauta para que él primero hablara, ella hablara como en forma de diálogo, sino que lo que hice fue mezclarlo. Así que muchachos, no se preocupen si cuando ustedes van a hacer una historia lo hacen en forma de diálogos o solo narran lo que ellos dicen, puesto que para eso existen los estilos narrativos y no necesariamente nos debemos quedar con uno. Como estamos viendo acá, podemos hacer los dos al mismo tiempo. Tenemos acá un ejemplo de narrador testigo. En febrero de 1947, Lucio Medina me contó un divertido episodio que acaba de sucederle, cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y abandonado el país. Pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le ocurrió alguna vez el mismo enlace. Por si le es útil a la distancia, por si aún anda vivo en Roma o en Birmingham, narró su simple historia con la mayor cercanía posible. Una ojeada a la cartelera previno a Lucio que en el Gran Cine Ópera daban una película de Anatol Litvak, que se le había escapado en la época de su paso por los cines del centro. Le llamó la atención que un cine como el Ópera diera otra vez esa película, pero en el 47 de Buenos Aires ya andaba escaso de novedades. Entonces acá en este ejemplo estamos presenciando cómo John, o el personaje en este caso, está narrando lo que la otra persona vivió. Ejemplo de narrador protagonista. No exijo ni espero que el lector crea la historia tan salvaje como sencilla que estoy a punto de escribir. Estaría loco si lo esperara. Es un caso en el cual mis propios sentidos rechazan la propia evidencia. Sin embargo, no estoy loco. Tampoco estoy soñando. Pero mañana moriré. Y hoy quiero aligerar el peso de mi alma. Mi objetivo inmediato consiste en enseñar al mundo, de forma sencilla, sucinta y sin comentarios, nada más que una serie de hechos domésticos. La consecuencia de estos hechos me ha aterrorizado, me ha atormentado, me ha destruido. Sin embargo, no intentaré explicarlos. Para mí solo significan horror. Para muchos, parecerán menos terribles que extravagantes. Tal vez, de ahora en adelante, algún intelecto podría reducir mi fantasma a un lugar común. Algún intelecto más calmado, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que percibirá en las circunstancias que detallo con horror nada más que una sucesión natural de causas y efectos. Entonces acá nos damos cuenta cómo el personaje principal nos cuenta su historia, lo hace en primera persona. Taller: analizar la siguiente situación, escoger un personaje y elaborar una historia corta. Son las 10 de la noche. Un señor que iba caminando fue atracado y casualmente una señora que estaba asomada en la ventana de su casa presenció el robo. Entonces, nosotros podemos escoger 3 formas de narrar la historia. Lo podemos hacer desde la perspectiva del señor que fue atracado y se haría una narración en primera persona. Entonces, atrévanse, chicos, pueden escoger esa versión y pueden contar la historia del señor que fue atracado, cómo llegó a ese callejón, qué pasó con él cuando lo robaron, qué pasó después. Ahora, podemos también escoger la perspectiva del ladrón. También se haría una narración en primera persona. Y podemos empezar a construir una historia de él, de por qué fue a robar a esa persona, cómo hizo para robarlo, qué pasó con él después del robo. Por último, podemos escoger el narrador testigo, la señora que presenció el robo.
Ojo chicos, si escogen esta perspectiva es importante que solo narren el momento del atraco y lo que ella observó. Eso quiere decir el momento en que ella, no sé, estaba viendo televisión y quiso salir a la ventana a mirar qué pasaba y casualmente vio cómo robaban a alguien. Ustedes verán, tengan mucha creatividad para elaborar esa historia. Solo deberán, en el caso del narrador testigo, narrar lo que ella presenció y vio, un antes de que pasara la situación y un después. Entonces ella estaba viendo televisión, salió a la ventana y vio el robo, luego se acostó y pensó, uy, la ciudad está muy corrompida. Entonces ustedes deberán elaborar una historia corta solo por un personaje que ustedes eligen. Entonces les pedí el favor de que lo elaboren y digan, escogí el tipo narrador, el señor que fue atracado en primera persona, o el ladrón en primera persona, o la señora que presenció el robo, narrador testigo, y luego comiencen con la historia. Si desean ponerle un título, sería interesante. Si desean hacer un dibujo que represente a la historia, también aportaría a la creatividad del taller que se quiere resolver. Así que chicos, les deseo mucha suerte. Espero sus trabajos en la plataforma de Edmodo. Es importante que tengamos esta pregunta clara. ¿Sabes qué se debe tener en cuenta a la hora de construir un personaje? No la vayan a resolver, esa pregunta es para que ustedes la tengan mentalizada y en la próxima clase hablaremos de ello. Muchas gracias por participar y les deseo un buen día.